El dinero continúa sin aparecer. Las voces convencionales siguen llegando como un globo a mi persona en esta plataforma Love, donde siempre hay nuevas eliminaciones de supuestos extraterrestres y supuestos personificados, que son los que estarían perjudicando la agilidad del pago. Mientras tanto, la cefalía natural, nacional, continental se incrementa y cada país está bajo ataques de señales donde intentan llegar a hacer algo de aquellos pioneros o de aquellos nombres que en cada uno de sus países parecerían ser los ancestros. Y hay que hacer una reflexión de quién sigue de manera específica buscando eliminar la mente de los seres humanos en este continente y quién quiere prolongar los infiernos a los seres humanos con propósito de lograr la igualdad, la equivalencia en materia de destrucción. Si bien las investigaciones dicen de que el Congreso argentino sigue liderando y el sistema político argentino sigue liderando la continua destrucción de lo que se refiere a Steel Art en América y en el mundo, es muy probable de que el discipulado de destrucción siga siendo algo inmanejable en otros lugares del planeta, que eso hace de que tengan temor los que presiden fuerzas armadas inclusive. 6,8 millones de personas mueren cada año por enfermedades neurológicas. 50 millones de personas padecen epilepsia. Entre 24 y 35 millones de personas padecen demencia en el mundo y 2/3 viven en países de ingresos bajos o medios. El 10% de la población mundial sufre de migraña. 2,5 de personas tienen esclerosis múltiple. Los accidentes cerebrovasculares constituyen la segunda causa de muerte en el mundo y más de 500.000 personas padecen de Parkinson en Norteamérica. 50.000 nuevos casos son diagnosticados cada año. Quiere decir una cifra muy pero muy alta donde se pasa la sensorialidad en North American y se puede verificar de que no hay vida. Son algunos americanos específicos donde los Steel y los R han logrado la desaparición de la mente. 180 millones de dólares es el costo anual para atender las enfermedades neurológicas más importantes según un estudio de European Journal of Neurology. A partir de esos datos que son aterradores, de cómo es que el mundo sufre de principios de acefalía y donde es posible encontrar dónde son los ejes, tanto cárceles como falsos civiles y como congresos específicos y sectas que se van encargando de la destrucción de la mente con tecnología atómica convencional nuclear a través de la energía que llegan de los diques. Se pudo verificar, se pudo controlar y a partir de allí es que se logra una naturaleza casi perfecta casi en este continente. No obstante, los infiernos siguen bajando y esos infiernos están siendo dirigidos con propósitos de colapsar la neurología. ¿Qué es lo que se puede hacer al respecto con quienes defienden, como por ejemplo en mi caso, durante 5 guerras y específicamente en la Tercera Guerra Mundial, al finalizar la Tercera Guerra Mundial, los ejércitos pidieron de que el faraón haga todos los análisis de resonancia magnética nuclear con propósitos de recuperar la neurología? ¿Qué se puede hacer con estos individuos llamados banqueros tesoros
que luchan por el deshacimiento y el colapso en base a las cifras neurológicas. Es lo que quiero dejar en el corazón en esta tarde de los que hacen justicia judicial con propósitos de no caer en nuevas estructuras de pago constituyentes al soberano, sino de que ir detrás de estos individuos que tienen el propósito de asesinar la mente, se mueven con policías armados, se mueven con centros estratégicos convencionales, y no es posible vivir en este continente con tales individuos que destruyen no solamente en este continente las mentes, sino también en otros continentes del mundo. Brevemente quiero hablar sobre Alzheimer con la posibilidad de disminuir, ya que el Alzheimer es el primer indicio de acefalía y es lo más triste ver en las personas fuertes, lindas, grandes, personas que tendrían que tener muchísima vida y salud, pero esperando Alzheimer o sufriendo Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es la más temida de las neurogenerativas. ¿Por qué es neurogenerativa? Porque atraviesan las señales, y una vez que se atraviesan las señales es casi imposible evitar el autodegeneramiento. El degeneramiento, perdón. A partir de allí es que no podemos apoyar más el degeneramiento neurológico como una manera de vida en todos los lugares de este continente. Los neurólogos murieron en la Tercera Guerra. Dieron la orden de que había que hacer la resonancia magnética nuclear al faraón y decidieron no obedecer con los banqueros y los tesoros. Es pero muy difícil encontrar un neurólogo en el continente americano, ya que Dragón y Occidente pudieron demostrar de que trabajan codo a codo, pie a pie, de una manera muy deshonrosa para cada centímetro de este continente, donde Dragón y Occidente no tendrían que tener ningún espacio, y encontramos profesionales que defienden estar del lado de los que generan neurodegeneramiento en la mente. Las características más importantes, lamentablemente, es la falla de memoria, los trastornos en el lenguaje, que generan diferentes tipos de problemas, como la incapacidad para realizar actividades cotidianas, desde cocinar hasta lavarse los dientes, donde los hacen dependientes, la ansiedad, la alteración del sueño, los cambios de personalidad. Son tipos que queman la mente y quieren tener la psiquis de las personas, queman la decisión y a partir de allí se apropian del ser y van logrando en algunos Alzheimer, donde los dejan posteriormente sin ayuda atómica nuclear, energía atómica nuclear, y lamentablemente proceden a aumentar el Alzheimer, y es muy difícil ayudar a tanta cantidad de seres vivientes que sufren el Alzheimer por una cuestión de falsos gobernantes, de falsos banqueros, de falsos comunicadores sociales, de falsos agua, porque hay que autorizar mover agua nuclear, y autorizan mover agua nuclear para fines de autodestrucción. No es posible seguir permitiendo las enfermedades neurodegenerativas. También se puede vincular la depresión en los adultos. La enfermedad del Alzheimer comienza a desarrollarse en el cerebro a los 60 años, pero lamentablemente vemos hombres de 40 años, de 30 años, que están con deterioro cognitivo leve, que parecen pasar de inadvertido, pero están netamente siendo llevados, inanimados, porque ya tienen Alzheimer. Los síntomas graves no se reconocen mucho más tarde, cuando hay poco que hacer. Hay que verificar antes la enfermedad y hay que buscar antes quiénes son los que están atacando esas mentes. De ahí los esfuerzos apuntan hoy no solamente a conseguir una terapia efectiva, si es que se puede, sino también un diagnóstico temprano urgente. En este sentido, se utilizan cada vez más estudios de imágenes. Esos estudios de imágenes son las resonancias magnética nuclear, que puede verificar cuál es
el nivel de pérdida mental y a partir de allí recuperar de una manera que a grandes rasgos voy a mencionar ahora. Quien se interpone en procesos de resonancia magnética nuclear, procesos de recuperación y ejercicio físico, sepan lo que deben ser considerados enemigos de este continente. Y lamentablemente Dragón, que nació en el capítulo 3 y en el versículo 1 al 3 como una manera, como una cultura y una tradición de matar a la hembra y al varón, no sabrían hacer otra cosa que acelerar la muerte cerebral, y eso es lo que los seres humanos en este continente debemos urgente evitar. Las resonancias en busca de placas de proteínas amiloide que atrofian el cerebro o de las conexiones neuronales, las conectoma, alteradas en la materia blanca, es lo que va produciendo en la mente, es lo que va mostrando la resonancia magnética nuclear de cuál es el porcentaje de Alzheimer. También se exploran biomarcadores en la sangre o en el líquido cefalorraquídeo, que son moléculas que no causan necesariamente la enfermedad, pero que se asocian y pueden llegar a estar actuando como señales de diagnósticos y que hay que hacer un seguimiento. Han luchado en 7 guerras para que no tenga resonancia magnética, para que no tenga informes. Han defendido el no servicio médico al faraón y se ha cometido gravísimos, pero gravísimos problemas de sistema a nivel servicio en los cuales solo hay que rogar a Dios que pueda llegar a perdonar en el futuro a los habitantes profesionales banqueros que impiden la liquidez financiera. Es difícil decirlo, pero hay que sí o sí tener una dieta mediterránea con vegetales, frutas, pescados, nueces y aceites de oliva. Es así como pude llegar con un mínimo capital a comprar un poquito de pescado, siempre un poquito de nueces, siempre un poquito de aceite de oliva, y así pude llegar a tener el 10% de mi mente en el cual he perdido innecesariamente por odio irracial a sobre celestial. Es cuando hay en el corazón y en la mente de los personificados 10 millones durante 7 guerras, algo que no era posible explicar, atraían junto con United States, Italia, Roma, Francia, España, Alemania y Seven Day Adventist Church, atraían, más los clubes y California atraían a mi mente, y eso hacía que cada vez mi mente vaya disminuyendo. ¿Qué hay que hacer cuando atacan de tal manera? Hay que mantenerse en base a la ciencia y buscar comer frutas, pescados, nueces, hacer ejercicio físico y actividades mentales desafiantes, como por ejemplo lo que estoy haciendo es una actividad que desgasta muchísimo, pero es muy desafiante para mi mente. Aprender nuevos idiomas, hacer exégesis, en mi caso, contribuyen a mantener el cerebro activo más tiempo. Se sospecha que el bilingüismo podría retrasar en 5 años el comienzo de la demencia. Quiere decir, aprender otros idiomas e interpretar otros idiomas. Es así como llegué, como verán en mi timeline, a real fecundo teólogo. El castellano no pudo superarme, la Real Academia Española no pudo superarme, y la Real Academia Teólogo no hay suficientes como para poder defender un idioma. El idioma pasa a ser idioma real de real en mi mente, no de convivalente o ambivalente, sino cuando uno llega a un nivel de idioma real aplicado a la teología, y donde solamente llegando a un nivel real en todas las líneas de las ciencias es que a partir de allí podrían aspirar a llegar a ser real fecundo teólogo. Un nuevo estudio señala que el consumo moderado de café, entre 3 y 5 tazas de diarias, podría disminuir un 20% el riesgo de padecer el Alzheimer.
Yo voy casi 7 millones de litros de mate luchando para no sufrir Alzheimer, y puedo dar la plena seguridad que la yerba mate ayuda a disminuir el Alzheimer, posiblemente casi igual como el café. Otras estrategias es prevenir o al menos retrasar la demencia, es mejorar el sueño mediante la inhibición de la orexina. Diría Marcos Calderón Will, hay que dormir hasta que uno no tenga más sueño. Esta hormona es liberada normalmente por el hipotálamo para despertar el cerebro después de una noche de sueño. Un bajo nivel de orexina puede provocar narcolepsias, una enfermedad en la que los pacientes se quedan dormidos varias veces durante el día. Por eso hay que dormir y dormir más de 8 horas, 9 horas, si es posible una siestita después del mediodía, entendiendo de que hay casos de que no permiten en lugares de señales contravencionales, y específicamente cuando hay banqueros en guerra contra un individuo con el propósito, dicen que hacen la fórmula, si me bajan a mí siguen haciendo acefálicos a todos. Teóricamente, si hubiera algún ser en seguridad nacional en este continente o seguridad continental, no me permitirían estar muchas horas sobre tierra, sino que iría a un búnker seguro donde pueda cuidar mi mente en base que hacen la fórmula destruimos a Brachetti y destruyen todas las mentes. Y por eso que quedaron todos acefálicos y van rumbo a una cefalía más profunda. Un bajo nivel de eroxina puede provocar narcolepsias, como dije. En cambio, niveles altos de orexina genera un estado de alerta y dificultad para permanecer dormido. Una buena noticia que se ha dado es un estudio epidemiológico en los países europeos que muestra una disminución en el caso del Alzheimer. Aunque todos los fármacos y vacunas experimentales han fracasado, algo debemos estar haciendo bien, dijeron, porque las predicciones sobre un incremento enorme de las enfermedades no se están cumpliendo en el primer mundo. La atención médica cuesta entre 2.5 billones de dólares anuales en North American, y sus raíces se hunden en la biología. Las enfermedades mentales no suelen aparecer en las estadísticas neurológicas. Los biológicos estamos administrando mal, estamos poniendo énfasis en inanimar, y donde hay que hacer énfasis en apartar y mantener a los humanos. La esquizofrenia y el trastorno bipolar pueden considerarse enfermedades neurodegenerativas por el nivel de discapacidad que producen, afirma un psiquiatra, Marcelo Zelkovich, en un artículo de INECO. ¿Qué es lo que hacen las carnes de rata? Se ponen en red en la mente 24 horas, aparte de las señales que aparecen, y van degenerando la mente con tal de hacerse pasar por la biología humana. Eso hace que haya un deterioro más rápido. Se llevan los buzos polares, vienen desde Rusia y quieren ser el pantalón polar en el oso, y prueban ser el buzo polar, y se hace un círculo muy degradante para la seguridad nacional en cada país, y principalmente para aquellos que tienen que pagar con fines de cuidar la mente como un centro de seguridad global natural, donde la mente, decía el cielo teocrático, tiene la misma forma que el mundo. Pidieron y solicitaron de buena manera, con una dulce voz, tratar a la mente como tratarían al mundo. Las enfermedades psiquiátricas tienen siempre una base cerebral. La depresión involucra los procesos inflamatorios y una alteración en ciertos neurotransmisores químicos, además de un acontecimiento en las conexiones sinápticas.
y en la producción de las nuevas neuronas en el hipocampo, explica Zelkovich. Es casi imposible dejar a Alzheimer y a la depresión como dos cosas separadas. Lamentablemente, quien tiene principios de Alzheimer posteriormente caen en principios de depresión y es casi imposible levantar a seres humanos con Alzheimer y depresión. A partir de allí es que debemos evitar el Alzheimer, ayudar a evitar el Alzheimer y ayudar a que la gente no caigan en depresión ni tampoco excesos como una manera de salida, sino buscar una estructura y una salida constante para mantener equilibrados y fuertes y seguros en lo que respecta a las señales que llegan a cada individuo. Hay que imponer de manera judicial, jueces. Emigrar, esa emigración es irse de manera loable entendiendo que uno ha ganado todo. Emigrar a lugares donde las señales contravencionales no afectan a la mente natural. Hay 10 millones, había 10 millones, no se sabe cuántos millones hay solamente en el casco. No es posible encontrar seres humanos, son luciferes, quiere decir que la sinapsis que largan en el aire es una sinapsis de demonios. Hay que imponer judiciales. Lo que hay en los tesoros es para ayudar a prolongar la vida humana viviente. Deben irse a otro lugar hasta que las Fuerzas Armadas que se preparan con mente, corazón y cuerpo para poner un punto final a lo que está pasando como una cultura y tradición de vida en las Fuerzas Armadas, puedan pisar fuerte y decir hemos creído en lo que ha luchado. Hay que alejar a los condenadores. No es posible nunca más recibir ningún preso del mundo, ni de Occidente, ni de África, ni de ningún lugar del mundo. El continente americano, el sistema del continente americano han sido condenados, Argentina, United States, Brasil, inclusive Venezuela, han fallecido por el vicio de quién es peor. ¿Es peor que desaparezca o es peor que roben? ¿Es peor que falte o es peor que incumplan? ¿Es peor violar robando o es peor robando violar? Es un circuito vicioso totalmente espeluznante, donde van sufriendo los países de Latinoamérica y donde hay que poner un fin. Los condenados no pueden vivir en América, no pueden emigrar a América. Cada país debe hacerse cargo de las cárceles. Y todo enfermo de letras, que AR, que GEN, que TIN, que STIL, que STEI, eso se filtra por medio de qué, se cumple por medio de qué, no se filtra, se cumple por medio de qué. Voy a demostrar que soy un States, no un Steel. Voy a demostrar que soy un United States, no un Stolen. Voy a demostrar que soy de Provincias Unidas del Río de la Plata. Voy a demostrar que soy de Buenos Aires, no un desaparecedor patógeno destinado. Lo voy a demostrar, lo voy a demostrar, lo voy a demostrar. Quiero ver esos hombres en América. Por último, eliminar de manera contundente, específica y sin ningún momento parar a banqueros, tesoros y policías, que juntos con falsos fuerzas armadas mantienen de rehén a universitarios, facultativos y biológicos que sufren dentro de sus casas porque ellos quieren ser la torta ajena. Ellos quieren ser el dinero que uno juntó. Ellos quieren expropiar en el nombre de la ley las instituciones que no les pertenecen. Insto a cada joven en este continente no permitir que banqueros, tesoros y policías, inclusive con senadores y otros tipos más, se adueñen de lo que es de cada uno. Que Dios bendiga a América.